Bienvenido a esta unidad 7. Hasta ahora hemos aprendido muchos sensores, driver y hasta dispositivos básicos de la electrónica, pero también es muy importante aprender diversos módulos utilizados en la electrónica, como por ejemplo el módulo reproductor de audio DF Player, que específicamente sirve para poder controlar un emisor de audio o un emisor de ruido. Justamente este se puede conectar a una sirena que emita ese sonido. Este dispositivo tiene una memoria tipo micro SD de 32 GB, un formato MP3, WMA o WAV, un interfaz UART, una potencia máxima de 3 watts, niveles ajustables de volumen y voltaje de alimentación de 3.2 voltios y 5 voltios. Tenemos un proyecto que se llama Seguridad, eh, que a la vez de generar un control de seguridad, también permite enviar una alerta por audio y donde justamente aplicamos esto, así que te recomiendo bastante que puedas revisar ese proyecto. Luego tenemos el módulo GSM GPRS SYN 80L, que también lo utilizamos en ese proyecto que te acabo de comentar, y justamente es para poder grabar todos esos sonidos que va a representar en ese audio. Es, este módulo trabaja con frecuencias de 850, 900, 1800, 1900 MHz, envío recepción de llamadas, funciona en cualquier país gracias a la red GSM. Genial si es que tú deseas hacer un proyecto en ciertos lugares donde no se detecta el internet. Este tipo de módulos te va a servir bastante. Funciona en cualquier país gracias a la red GSM global. Es un comando AT, comunicación UART, y tiene un voltaje de operación de entre 3,4 voltios hasta 4,4 voltios. Nuevamente, si quieres hacer una aplicación donde no entra mucho la señal de internet, esto te va a servir bastante para poder enviar y recepcionar llamadas, o que estos funcionen como envío o recepción de mensajes para hacer su funcionamiento, ya que con esos pulsos también puede emitir cierto audio. Y también te recomiendo el sistema de seguridad o control de seguridad con un sistema de audio donde justamente se aplica este módulo junto a este de acá para emitir los audios. Luego tenemos el puente H L293D. El driver L293D es un puente H que facilita el control de motores con Arduino o PIC. Posee diodos internos. No te preocupes que en la siguiente unidad vamos a explicar sobre PIC. Posee diodos internos de protección para cargas inductivas como motores. Su pequeño tamaño es ideal para ser utilizado en proyectos de robótica móvil como seguidores de línea, velocistas, laberinto. Permite controlar la dirección de giro y la velocidad de cada motor de forma independiente. En la plataforma tenemos diversos proyectos de robótica móvil que vas a poder aplicar, y justamente en muchos de ellos se utiliza este puente L293D. Soporta dos motores de corriente continua bidireccionales y un motor paso a paso, unipolares o bipolares. Ya hemos explicado sobre eso anteriormente. También vamos a encontrar un inversor de voltaje. El inversor de voltaje es un dispositivo electrónico que convierte un determinado voltaje de entrada de corriente continua en un voltaje de salida de corriente alterna, para así poder utilizarla en dispositivos eléctricos que trabajen con este tipo de tensión. Por lo general se conectan a baterías y debe seguir cierta referencia en cuanto a potencia y capacidad de las mismas. Para entender cómo funciona el fenómeno de transformación de energía, debemos comenzar explicando qué es un alternador. Este es una máquina eléctrica giratoria que transforma la energía mecánica en eléctrica en forma de corriente alterna, a través de inducción electromagnética. Esta se compone de una bobina de alambre con un imán giratorio al lado. Cuando un polo de este imán se acerca a la bobina, se creará una corriente inducida en la bobina y esto fluirá en dirección opuesta a la rotación del imán. Así es como se produce la corriente alterna. Ahora bien, lo que sigue es un transformador. Este produce una corriente alterna inducida en la bobina. La bobina es básicamente, o se representa, como ves en la gráfica en la parte inferior, como una forma de espiral. Pero en este caso, el campo magnético es producido por llama, otra llamada bobina primaria, por donde fluye una corriente alterna. Entonces, cada bobina se comporta como un imán y produce un campo magnético. Si la dirección de la corriente cambia, la polaridad del campo magnético también lo hace. Y es justamente lo que genera estas bobinas, ese campo electromagnético que va a permitir la transformación de corriente.
Esto se da de la misma forma a niveles básicos de electrónica básicas en componentes pequeños como también de manera industrial. Vamos a hablar también de la celda Peltier, que se da en un proyecto de llamado transformación de temperatura de calor a frío, si no más recuerdo. Te recomiendo que también lo veas porque se aplica exclusivamente esta celda Peltier. Es una placa o celda Peltier, es un dispositivo termoeléctrico comprendido de dos materiales semiconductores, tipo N y tipo P, que contiene la propiedad de generar frío en un lado y calor en el otro al inducir un voltaje entre sus terminales. Si invertimos la polaridad de voltaje aplicado, también se invierte la temperatura de los lados. Este efecto que se produce en la celda se denomina Peltier. Estamos hablando únicamente que si tú cambias la polaridad en esta celda, pues vas a cambiar su acción de frío a calor o de calor a frío. Entonces, imagínate utilizar esto con un microcontrolador que te permita variar esas corrientes. Entonces ya vas a aplicar una solución. Es así, es esa lógica la que aplicamos en el proyecto que te comento de intercambiador de frío y calor que lo tenemos en la plataforma. La celda Peltier necesita disipadores de aluminio, que es justamente lo que vemos en la imagen en la primera parte, y ventiladores en cada lado para poder mantener el equilibrio térmico del mismo. Y justamente los ventiladores son los que vemos en la parte inferior. Se recomienda por cuestión del proyecto, que es el proyecto que te acabo de comentar, solo aprovechar uno de esos lados para hacer el intercambiador. Es bastante interesante que lo puedas aplicar sobre todo en proyectos donde sepas que la temperatura puede variar bastante, donde requieras ya sea frío o calor. Y por último, hemos hablado de tantos dispositivos de electrónica, pero la pregunta es que cómo lo conectas, ya sea que lo puedes simular en un software o si es que tienes que hacer toda una placa para eso. No, también hay un dispositivo que te permite poder hacer un cableado básico para que puedas prototipar o validar si tu proyecto está funcionando como tú deseas, y es justamente el protoboard. Esto se puede utilizar ya sea para conectar todos los dispositivos de Arduino con cables o ya sea para conectar diversos dispositivos electrónicos que ya te hemos comentado. Este tablero nos ayudará a experimentar con circuitos electrónicos, permitiendo que sea seguro el funcionamiento del proyecto. Contiene oficios por los cuales se insertarán los pines de cada componente, para luego conectarlos entre sí mediante cables estañados. En la parte del medio vemos un orificio. Este orificio está diseñado para los circuitos integrados, ya que los orificios están conectados entre sí por columnas, mientras que las bandas superiores e inferiores están conectadas en filas. Es decir, esta parte de acá, lo que dicen buses de alimentación, están conectados por filas. Toda esta fila está interconectada. Es decir, tú puedes conectar un cable acá y este va a estar conectado en su interior en esta parte de acá. Porque justamente tiene una lámina detrás de todo lo que vemos visualmente ahorita, que justamente permite esa conexión entre cada uno de esos pines conectados en diferente posición. Pero en este caso en particular, solamente en esta fila y en esta fila. Y en la parte inferior también, en toda esta fila y en toda esta fila. Mientras que en el medio está conectado por cada columna, donde toda esta línea separa justamente la división de cuánto es que está unida a estas filas. Es decir, está unida solamente como indica en la imagen, por cada de estas columnas, que une cerca de 5 puntos. No están conectadas todas estas columnas. Esto te servirá bastante para poder prototipar diversos proyectos, sin necesidad que tengas que llevarlo a toda una placa. Y bueno, con eso hemos terminado esta unidad y ya te veo en la siguiente unidad para seguir aprendiendo mucho más fundamentos técnicos necesarios.